minuto para agradecer de nuevo a don José María Merino que nos acompañe hoy. Académico, bueno, ya tendré ocasión, Juan, de presentarle, ¿no? Pero académico de la Real Academia, escritor consagrado, que hemos estudiado, yo recuerdo leer El oro de los sueños, ¿no? Como obra durante el bachillerato. En fin, es un auténtico privilegio no solamente de tenerle hoy aquí, sino el mismo hecho de poder intercambiar unas palabras, de poder tenerle aquí sentado, es auténticamente sobrecogedor, ¿no? Por lo tanto, estoy hasta nerviosa y todo. En fin, lamentar públicamente, y quiero hacerlo delante de don José María, ¿no? que la presencia de alumnos haya sido tan escasa. Es algo que todavía no termino de entender, pero bueno, supongo que avatares del tiempo y de la historia, ¿no? Y de las cuestiones académicas que siempre nos atañen, pero bueno, al fin y al cabo estos actos, como la historia por desgracia nos viene demostrando, ¿no? Suelen ser, como decía Juan Ramón Jiménez, hablaba de la inmensa minoría, ¿no? Cuando hablaba de su teoría de la poesía pura, ¿no? Pues efectivamente quiero pensar, ¿no? que nos encontramos ante un nuevo fenómeno de esto, ¿no? de una inmensa minoría, que a pesar de ser minoría, pues no deja de ser inmensa, ¿no? Por todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, simplemente doy paso a Juan, ¿de acuerdo? Bueno, reiterando mi agradecimiento y lo mismo, ¿no? Voy a intentar ser breve porque podría estar mucho tiempo presentando la obra de José María Merino. Yo empecé a conocer su obra cuando estaba en los años que estuve escribiendo sobre el tema del relato fantástico, estética y pragmática del relato fantástico, y leí Los cuentos del reino secreto, que es el primer libro más específicamente fantástico, que son relatos muy atractivos, muy bien escritos, en donde la estética de lo fantástico en unos está funcionando de una manera, digamos, casi mágica, y hay transformaciones de personajes, hay mundos oníricos, hay mundos de, por ejemplo, el amor y la muerte, que ya hablaba yo antes del desertor, del doble, como Zarasia la maga, etcétera, que es una tesis, una señora que está haciendo una tesis, lo digo porque aquí hay gente que está haciendo tesis, muy bonita ese relato. Los valedores, que son las imágenes de una iglesia que se rebelan contra los ladrones. Bueno, yo entonces me quedé fascinado por este encanto y luego he ido siguiendo sus libros de cuentos, pero él es autor. Empezó con poesía, el mundo de la poesía, luego se abrió a la ciencia ficción con la novela de Andrés Schoff, de la que he hablado aquí, que es una novela muy original en donde se mezcla la ciencia ficción y la estética de lo fantástico, el tema del doble, el tema de la metaficción, etcétera, y si alguna vez tenéis ocasión podéis leerla porque es una obra clásica y maestra. Bueno, luego ha escrito muchas novelas, pero de las novelas yo no voy a hablar, por ejemplo, El caldero de oro, La orilla oscura, que fue Premio Nacional de la Crítica, El centro del aire, Las visiones de Lucrecia, la que le di antes, Premio Miguel Delibes de narrativa, creo, Los invisibles, esa sí que la conozco bien, que entra también la estética de lo fantástico, El heredero, que fue Premio Ramón Gómez de la Serna, El lugar sin culpa, que para mí es una novela muy profunda, muy maravillosa, muy lograda en la duplicidad de las angustias del ser humano, es el personaje de una mujer, por ejemplo, ahí. Premio Narrativa Gonzalo Torrente Ballester, y El río del Edén, que me fascinó completamente, en esa narración en segunda persona, desde el yo que se habla a sí mismo en segunda persona, pero que tiene una línea que va desde el final del tema hacia el principio, y el personaje del niño con síndrome de Down, etcétera. Es toda una novela en donde los mitos del amor, del Edén, etcétera, se van a tergiversar, en cierto modo, por la crueldad de la vida, ¿no? Y va a haber un montón de dramas, pero ahí está la maestría de la escritura, ¿no? De la revelación de las interioridades del yo a través del personaje narrador. Bueno, esa novela creo que ha tenido premio de la crítica, ¿verdad? Me parece. El río del Edén. El Premio Nacional de Literatura. De literatura, yo he puesto de la crítica, sí. Bueno, pero donde más ha cultivado la estética fantástica son en los libros de cuentos. Después de Cuentos del Reino Secreto, que fue, digamos, en 1982, pues luego ha presentado una serie de obras que tienen mucho encanto y mucho atractivo. El viajero perdido, por ejemplo, donde ya está el tema de la metaficción, ¿no? Un escritor que va a ir escribiendo y luego lo que escribe se le vuelve en contra de él mismo, en contra de su propia vida real, y va a tener que eliminar en el ordenador la historia que está escribiendo al final, ¿verdad? Sí, bueno.
El viajero perdido, ¿no? Que en donde se ve esto, tiene Cuentos del barrio del refugio. En Cuentos del barrio del refugio tenéis aquí que estudiáis lenguas extranjeras y la traducción y tal, un cuento que cuando yo daba en temas de esto de literatura fantástica en el doctorado antiguo, lo mandaba a trabajar, es El caso del traductor infiel. El caso del traductor infiel tiene mucho encanto y además ahí está también la metaliteratura, la metaficción, que el mundo de la ficción se va a rebelar en contra del traductor, el pobre, que va a pasar por unas vicisitudes muy amargas, le van a apuñalar y todo. Sí, en Cuentos del barrio del refugio, Bifurcaciones, un libro también, un cuento fabuloso, Bifurcaciones, Viaje interrumpido, Los libros vacíos. Los libros vacíos también tienen mucho encanto, ¿eh? Es esa persona que cree que se le han quedado vacíos los libros de su biblioteca y queda totalmente traumatizado, etcétera. Bueno, luego los cuentos de los días raros, del 2004, al que he hecho yo alusión ahora del tema de la música, de All You Need Is Love. Papilio Siderum es uno de los temas que, a mi entender, reescribe, pero con una gran originalidad, el mito de la metamorfosis de Kafka, a través de una mariposa sideral, ¿no? Que el personaje ya no sabe al final si él desciende de esos seres que vienen del más allá a través de las cometas que pasan y que germinan la Tierra, o que todo ha sido un sueño. Está todo ahí en la ambigüedad. Muy bueno con el juego de la ambigüedad, ese cuento, ¿no? El fumador que acecha, donde está el atractivo profesor, un profesor universitario que sale mucho en sus cuentos, que es el profesor Souto. David Roas creo que ha escrito algo sobre Souto, ¿no? Que ha hecho algunos estudios. Este profesor Souto es encantador, ¿eh? Y ya pasa por unos traumas y por un profesor de literatura en la Complutense, ¿eh? Sí, os aconsejo. Que el fumador que acecha es que había dejado de fumar, pero luego ya empieza a fumar otra vez y va a ser desde dentro, va a tener un doble desde dentro con el que tiene que enfrentarse, y al final por una estratagema una amiga suya consigue hacerle dejar el tabaco, pero está bien. Bueno, también ha tratado a veces otra vez la ciencia ficción en Las puertas de lo posible, en donde hay también elementos fantásticos y elementos del horror y del enigma del mal. Cuentos del libro de la noche, donde empieza con el microrrelato, ahí, ¿no? El microrrelato. Después el microrrelato lo va a meter en cuentos ¿cómo se llama esta? En la glorieta de los fugitivos, donde va a hacer unas partes también de teoría sobre los microrrelatos muy bonitas, que se llama El jardín literario y la glorieta miniatura. Os invito a leerlo porque es una gozada. Luego está el libro de las horas contadas, que me lo he aludido yo ahí, en donde va a ir sacando de una cosa muy sencilla, que es la relación entre tres personas, va a ir sacando desde perspectivas distintas relaciones existenciales o dramas que están en la vida de ellos, y que según los veamos de una manera o de otra, y luego el escritor, el tema del escritor, que va a escribir dentro de la obra sus microrrelatos, para enfrentarse con la enfermedad y con la muerte y dar un sentido también a la realidad que ha vivido, ¿no? Como la literatura, como incluso la literatura los zambulianos, ¿no? La más de ciencia ficción, son sus sueños, sus obsesiones y sus vivencias incluso, ¿no? Bueno, entonces, últimamente tiene el libro de las horas contadas, también, no, el último, que es ese, no, estoy hablando de otro. La trama oculta. La trama oculta, que tiene dos tendencias, lo más realista, lo más fantástico, se contraponen, ¿no? Y ahí el misterio de nuestras propias vivencias queda más o menos explícito o implícito, y muy misterioso la segunda parte de lo fantástico. Y últimamente parece, pero que yo ya no lo conozco, ha dado en forma ya de castellano actual y atractivo a la imprenta ya el libro de cuentos del que hablábamos, Kalila y Dimna. Bueno, y es miembro de la Real Academia, muy apropiado en todo su campo. Yo creo que ahí puede hacer una gran labor. Y nada más, porque yo no puedo detenerme, le quito el tiempo a él. Nada más.
Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Bueno, cuando Esther me propuso formar parte de este simposio, de este congreso, y me dijo que era un homenaje a Juan Herrero Cecilia, no lo dudé en ningún momento. Dije, ¿qué día es? Y tomé nota para que mi agenda no interfiriese en el acto cuando tuviese lugar. Porque desde hace muchos años tengo por él una gran admiración, un gran afecto, y además no tengo más remedio porque han visto ustedes qué bien me ha tratado, qué bien nos ha tratado y nos trata. Y además, en un país donde realmente lo fantástico, es curioso el menosprecio, el desdén que hay un poco hacia lo fantástico. En ello, yo, a mi juicio, hay un planteamiento que ha sido eclesiástico durante 400 o 500 años. Es decir, lo fantástico compite con lo sobrenatural. Y, por lo tanto, lo fantástico había que sacarlo del canon. Y, efectivamente, se sacó del canon. Porque no hay que olvidar, dicen, en España no hay tradición fantástica. Eso es absolutamente falso. En Calila y Dimna hay un precioso cuento fantástico, en Patronio y el Conde Lucanor hay un precioso, pero cuentos realmente inmortales que han dado origen, por ejemplo, el de Don Guillán y el de Anne de Toledo, el Don Guillán de Anne de Toledo y el cuento de Don Guillán fue tratado por Borges. Yo creo que influyó mucho en Borges, porque hay unos cuantos cuentos de Borges que tienen una relación profunda. Los libros de caballerías, es decir, lo fantástico, pero, claro, en cuanto entró en juego la Santa Inquisición, pues libros tan inocentes como El Jardín de Flores Curiosas o la Silva de varia lección fueron totalmente liquidados. No se podía tratar lo fantástico. Y lo fantástico quedó relegado un poco. A mí me ha encantado, y mañana cuando hablemos, Juan, del tema romántico, me ha encantado cómo el romanticismo recupera esas cosas, como los cuentos populares. El romanticismo también recupera los cuentos populares. En España, donde la riqueza de cuentos populares ha sido asombrosa, y yo he tenido la suerte de niño de oír muy buenos cuentos populares de estupendos narradores, era una cosa de mujercillas, era una cosa despreciable, era una cosa de... Ni siquiera se llamaba cultura popular. Lo de cultura popular es un descubrimiento moderno. Lo fantástico ha estado absolutamente fuera del canon, postergado y perseguido. Y hay quien piensa, incluso, es curioso cómo en las universidades, ya desde hace unos años, yo ya soy mayor y he descubierto que se está recuperando. He asistido a simposios como este, a simposios como alguno organizado por David Roas. Se ha ido normalizando poco a poco lo fantástico, sobre todo a partir de la transición y la democracia. O sea, normal, pero antes, por ejemplo, la gente no tiene inconveniente en la universidad en estudiar a Cortázar o a Borges o a Kafka y, sin embargo, renegar de lo fantástico. Y yo siempre he dicho, pues bueno, ¿qué es Borges o qué es Kafka o qué es Cortázar sino escritores de lo fantástico? Bueno, yo voy a remontarme, quiero hablar de los temas de lo fantástico y me ha fascinado la exposición de Juan Herrero. Mañana, como tenemos una charla sobre el tema, yo creo que podemos profundizar su conocimiento de la estética, etcétera, perfecta de lo que es el mundo fantástico. Yo voy a remontarme a algo que creo que es necesario y a mí me gusta decirlo y repetirlo. Vamos a ver, la imaginación de lo extraño está en nuestros orígenes, está, no digo en nuestros genes, voy a decir en nuestros memes, a lo mejor está en nuestros genes. Es decir, cuando el Homo sapiens empieza a tener esto que llamamos pensamiento simbólico, es decir, cuando inventa pues, la ficción, la música, la aritmética, el dibujo, que son formas de pensamiento simbólico, en ese momento su relación, su manera de enfrentarse con la realidad es una manera peculiar. Imagínense ustedes que el ser humano, el Homo sapiens, tal como es ahora, pues lleva en este planeta 140 y tantos mil años. Hay discusiones continuas sobre ello. Pero en el momento en que se enciende la luz del pensamiento simbólico, el Homo sapiens ya es lo que es ahora, ya es así. Hombre, empieza a darse cuenta que percutir de un modo rítmico, tal como golpean las ramas con el viento, o tal como suenan los truenos o tal, crea un modo curioso de sonido y profundiza en ello. Todavía el otro día oí por la radio un concierto en Nueva York que pretendía rememorar las primeras percusiones humanas, es decir, que ahora estamos volviendo otra vez a darle al tambor lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, la aritmética.
también nace del pensamiento simbólico. A mí me fascina que los indios, en un momento determinado, no hace 140.000, seguramente bastante más cerca, pero no tan cerca, de pronto inventasen el modo de representar la nada, que es el cero. ¿Cómo es posible? ¿Qué es la nada? Mire usted, muy sencillo. Hago una cosa así y eso es la nada. Es decir, el dibujo, es decir, la manera de intentar reflejar la realidad dibujándola, eso también forma parte del pensamiento simbólico. Pues cuando el ser humano primitivo, nuestras 7 abuelas, ya saben que la cepa mitocondrial que transmiten las mujeres, están localizadas 7 cepas mitocondriales en la humanidad, lo cual ha destruido toda la teoría de las razas, porque hay cepas mitocondriales que pueden hacer coincidir a un pigmeo con un sueco. Es decir, no hay por qué referirse a las razas, son posteriores, son adaptaciones al medio ambiente. Pero aquellas 7 abuelas mitocondriales, cuando se enfrentaban a la realidad, no tenían ninguna base para poder entender la realidad, ninguna. Es decir, ahora, claro, con el tiempo hemos tenido la religión, la filosofía, la ciencia, pero imagínense ustedes al Homo sapiens, con pensamiento simbólico, sin ciencia, sin religión, sin filosofía, enfrentándose a la realidad. ¿Cuál es la manera natural de interpretar la realidad? La ficción, y la ficción extraña, los inventos extraños. ¿Qué es el viento? Los pigmeos. Hay un libro precioso que a mí me gusta aludir mucho a él y que en España ha tenido una reciente y modesta pero interesantísima versión, que es la recopilación que hizo un lingüista prusiano, Wilhelm Bleck, a finales del siglo XIX en Sudáfrica, utilizando los referentes de una etnia pigmea que se llamaba Ham, porque las onomatopeyas están en nuestro lenguaje originario, y donde está todo, esta gente que era un pueblo cazador, es decir, el pueblo más desdichado del mundo, no había descubierto ni la ganadería ni la agricultura, o sea, el primate Homo sapiens recién llegado al mundo, ¿no? Eso, cazadores, es decir, que comían lo que no había pillado antes el león, el lobo, la hiena, etcétera, y que eran naturalmente nómadas, iban de un lado para otro intentando, como dirían en León, atropar las semillas que fuesen o pillar un animal, etcétera. Pues esta etnia, sin embargo, tenía una riqueza de imaginación asombrosa. El mundo lo tenían absolutamente organizado a partir de los cuentos. En Lengua de Trapo hay un libro que se titula La muchacha que creó las estrellas, que es una recopilación de unos cuantos, pues son muchos más, unos cuantos cuentos de estos pigmeos que están en el origen de lo que es la ficción, demuestran lo que es el origen de la ficción. Porque claro, como a todos los seres humanos, como todos, esta etnia era muy curiosa, tenían una enorme curiosidad. Entonces, ¿qué son las estrellas? ¿Qué es la Vía Láctea? ¿Qué es? Pues lo descubrieron. En un momento determinado, en el periodo menstrual, claro, el periodo menstrual, el parto, la muerte, eran elementos que realmente los descolocaban totalmente. En el momento menstrual, una muchacha coge un puñado de ceniza de una hoguera apagada, lo lanza al cielo, y como está en un momento especial, eso es la Vía Láctea. Pues ya sabemos lo que es la Vía Láctea. Es decir, ya podemos ir diciendo a las sucesivas generaciones lo que es la Vía Láctea. Es decir, todos los elementos para descifrar la realidad eran recursos imaginativos, eran invenciones, porque no había ningún dato objetivo para poder analizarla. Y eso es la fuente tanto de lo maravilloso como de lo fantástico. Y mañana hablaremos de esto. Es decir, que eso está en nuestra naturaleza. Cuando a veces determinadas posturas dicen esto de lo fantástico, cosas de niños, pero no, vamos a ver, esto de lo fantástico viene de algo que es la primera manera de observar la realidad que tuvo el Homo sapiens, porque no tenía ningún otro recurso. Por lo tanto, toda la panoplia, claro, aquí habría que distinguir y distinguiremos, maravillosa, fantástica, está en los orígenes. Juan Herrero Cecilia, en ese libro absolutamente precioso que es Estética y Pragmática del Relato Fantástico, por ejemplo, hace referencias a la antigüedad grecolatina. Lucrecio, Plauto, Plinio ya hablaban de espectros. Virgilio, Ovidio, Apuleyo ya hablaban de metamorfosis. El hombre lobo, las mujeres pájaro
ya estaban con ellos. Estamos hablando ya de una época histórica y de una cultura organizada y escrita. Apuleyo y Petronio, los vampiros. Platón, el resucitado. Pero si nos vamos acercando más, llegamos a un libro que a mí me parece fascinante y que también está, no sé por qué, un poco olvidado, pero este año es bueno recordarlo porque es un poco antecedente del Quijote, que es el Amadís, donde en el Amadís hay un endriago. Yo recuerdo una mesa redonda que tuve con mi querido y nunca olvidado José Luis Borau, que yo le decía, mi teoría es, los mitos y los arquetipos están dados para siempre y están en la literatura. Y el día que tengamos un arquetipo nuevo, ya no seremos Homo sapiens, seremos otra especie. El día que tengamos un arquetipo nuevo, porque el paquete de arquetipos va con nosotros. Y el cine, por ejemplo, ficción que me encanta, la ficción cinematográfica, no ha aportado ni un solo arquetipo nuevo. Entonces Borau se enfadó conmigo, dijo, eso es falso. Vamos a ver, Alien. Hombre, mira, Luciano de Samosata tiene unos monstruos. Ya, siglo II, tiene unos monstruos espantosos, pero es más, el endriago es un monstruo, hombre, no te digo yo que sea, no sé si es más feo o menos feo que Alien, pero es un monstruo espantoso, eso está inventado. La vampiresa, dijo, vamos a ver, José Luis, Circe ya convertía a los hombres en cerdos y, bueno, era la madre de todas las vampiresas. Por cierto, Medea, la mujer que mata a los hijos para castigar al marido, fue mujer hasta hace poco, porque este año ya llevamos 3 hombres que han matado a los hijos para castigar a la mujer. Es decir, es un arquetipo humano. Ha sido un arquetipo femenino, pero ya empiezan a existir los medeos. Por lo tanto, es un arquetipo que ha tenido sexo por razones que había que estudiar, sociopolíticas, culturales, ¿no? Los gángsters, vamos a ver. Daphnis y Chloe. A Daphnis secuestran una pandilla de bandoleros, unos gángsters. En el Quijote sale una pandilla de bandoleros organizados. Dije, en una cosa sí tienes razón, que los gángsters de entonces no fumaban puros. Pero en lo demás, dijo, pues vas a tener razón. Dije, sí, no hay un arquetipo nuevo. Hay nuevas maneras de mirar, nuevas miradas, etc. Bueno, pues lo fantástico, además, pertenece más a la intuición que a la reflexión, efectivamente. Pertenece más a la intuición, pero nos pertenece profundamente. O sea, este menosprecio que a veces hay de lo fantástico, a mí me parece una simplicidad y una falta de cultura. Mire usted, las raíces de lo fantástico están dentro de nosotros, están con el Homo sapiens. Luego les daremos la forma que sea. Borges, hablando de Henri Michaud, decía, Borges tenía mucho sentido del humor, no deberíamos hablar de literatura fantástica, pues la fantasía es una parte no rechazable, por cierto, de lo que hemos convenido en llamar realidad. Por lo demás, decía él, ignoramos si el universo pertenece al género real o al género fantástico. Bueno, esto parece una butad, pero lo que es cierto, y lo relaciono con la ceniza que lanzó aquella niña Ham al cielo, es que solo sabemos el 4% de lo que sea el universo, ¿eh? Solo sabemos el 4%. Estamos más cerca de la ceniza de la niña Ham que de lo que sea realmente el universo. Y por otra parte, hay una cosa curiosa que tiene mucho que ver con lo fantástico, que es el mundo de los sueños. Pero vamos a ver, yo a veces, antes soñaba más y me acordaba. Yo desde que tengo que tomar un ansiolítico para dormir ya sueño muy poco, desgraciadamente. Pero por ejemplo, yo he tenido sueños generalmente poco agradables de volar. Bueno, pero si yo vuelo en sueños, ¿eso díganme ustedes a qué terreno pertenece, a qué territorio? ¿Al de lo real o al de lo fantástico? Porque yo soy dormido el que sueño que vuelo, y vuelo. Lo que pasa es que no me puedo despegar mucho del suelo, es muy duro volar, pero yo sueño que vuelo. Y eso no lo estoy leyendo, no es una invención, está funcionando dentro de mi aparato material, por lo tanto eso pertenece a la realidad. Bueno, lo que pasa es que esto todo es un antecedente de esos temas que voy a intentar plantear ante ustedes. La amplitud de lo fantástico, decía, desde una perspectiva ordinaria, lo maravilloso puro, nada. De esto hablaremos mañana, ¿no? La necesidad de acotar, en fin, todo este tema. ¿Qué fantásticos? Bueno, Roger Caillois dice, todo lo fantástico, y ya lo ha expuesto Juan, por eso no voy a profundizar, es una ruptura del orden reconocido, una irrupción de lo inadmisible en el seno inalterable de la legalidad cotidiana. A mí me gusta decir, la realidad no necesita ser verosímil.
Miren ustedes el momento sociopolítico que estamos viviendo en estos días. La realidad no necesita ser verosímil. La ficción sí. Y no digamos nada la ficción fantástica. Como señalaba Juan, hay que suspender la incredulidad. Lo que decía Coleridge, ¿no? Hay que suspender, porque lo acepto, porque me creo efectivamente que ese sujeto es verdad. Eso precisamente es lo que caracteriza la verosimilitud de la ficción y la verosimilitud de lo fantástico. Castex decía, lo fantástico se caracteriza por una intrusión brutal del misterio en el marco de la vida real. Efectivamente, la vida real ordinaria pensamos que es normal, la vida es muy rara. Yo tengo una relación de extrañeza con la realidad, ¿no? Total, todo es muy raro. Un día volvemos a casa, abrimos la puerta y a lo mejor las cosas ya no son como eran. Pero tenemos que acostumbrarnos a pensar que lo ordinario se produce, en fin, con una fluidez natural y pacífica, ¿no? Pero efectivamente lo fantástico irrumpe en ese marco de una manera misteriosa, ¿no? Louis Bax, también otro de los maestros citados por Juan, el relato fantástico nos presenta por lo general a hombres que, como nosotros, habitan el mundo real, pero que de pronto se encuentran ante lo inexplicable. Bueno, la excitación a la que tú te referiste también, pero hay una deliciosa anécdota de Madame du Deffand, que cuando le dicen, ¿cree usted en los fantasmas? Dice, no, pero me dan miedo. En fin, yo creo que esa es la sustancia de lo fantástico. No creo en los fantasmas, pero me dan miedo si es usted capaz de asustarme. El problema es que sea usted capaz de asustarme, ¿no? Bueno, hay un cuento que a mí me encanta, pero no me voy a detener en él, que es La Esfinge de Edgar Allan Poe, cómo la mirada da una perspectiva distinta al sujeto. Es decir, si vemos el asunto desde una perspectiva, puede ser para el quien lo ve un monstruo terrible subiendo por una montaña, pero a lo mejor es que ha habido un problema de mirada, porque si lo mira de otra manera, resulta que es una mariposa nocturna subiendo por el cristal de la ventana. Y ese tema de la perspectiva es muy importante. Pero yo quiero hacer una clasificación. Louis Bax dice que es vano intentar una clasificación temática. Es vano. Es inútil, dice, porque hay mucha intercomunicación de todos los elementos. Bueno, como yo no soy estudioso, y eso es lo que me da cierta condición de francotirador, puedo permitirme el lujo, ¿no? Voy a hablar de algunas clasificaciones. Por ejemplo, Bioy Casares, en el prólogo a la antología de literatura fantástica que hizo con Borges y Silvina Ocampo, hablaba de fantasmas, viajes en el tiempo, los tres deseos, lo infernal, lo onírico, la metamorfosis, fantasías metafísicas, la inmortalidad, lo kafkiano, decía él, vampiros y castillos. Hacía esta especie de clasificación. Roger Caillois, al hablar de categorías con infinitas variantes, habla de el pacto con el diablo, el alma que exige condición para reposar, el espectro condenado a vagar, la muerte personificada que aparece, lo indefinible e invisible que aparece y mata, los vampiros, la estatua que se anima, la maldición efectiva del brujo, la mujer fantasma seductora y mortal, la inversión de los dominios de sueño y realidad, el lugar borrado del espacio, la detención o repetición del tiempo. Antonio Risco, un estudioso nuestro que trabajó con Becker y con Alfangui, habla de espacios metafísicos, mundos paganos, orientes mágicos, viajes al otro mundo, imágenes de la muerte, resurrección, fantasmas, espiritismo, visiones, premoniciones y profecías, anacronías y desfases temporales, el diablo, vampiros, antropomorfos y autómatas, esculturas animadas, objetos mágicos, metamorfosis. Bueno, hay otra clasificación interesante, pero no quiero alargarme, que es la que hace José Antonio Molina Foix en Mitos básicos del cine de terror, que establece 4 categorías: los monstruos humanos, las bestias, la autonomía de partes anatómicas separadas, el satanismo y luego una miscelánea, ¿no? Y Louis Bax, aunque es enemigo de la clasificación temática, las obras maestras de la literatura fantástica lo divide entre lo fantástico tradicional, lo fantástico interior llama, lo fantástico poético y lo fantástico metafísico. Hay una estupenda clasificación, y ya que tengo presente al maestro Herrero Cecilia, que es de él que habla de otras clasificaciones.
Él divide lo fantástico en lo fantástico interior, es decir, lo fantástico que está en la percepción subjetiva, y lo fantástico exterior, lo que se produce por un fenómeno objetivo inexplicable. En lo fantástico interior, él introduce el doble, el sueño y su proyección en la experiencia, la locura y lo parapsicológico, el amor y la muerte desde la visión soñadora y subjetiva, el aparecido, la misteriosa transfiguración del espacio y del tiempo, la obra apócrifa o la repercusión metaliteraria de la vida. Yo creo que has hablado de todo ello antes. Y luego, en lo fantástico exterior, habla del muerto vivo o el vampiro, del hombre animal, el licántropo, la animación misteriosa de una mano, de un objeto, el diablo encarnado o el pacto diabólico, el humano dotado de poderes sobrenaturales, el aprendiz de brujo o la extraña fatalidad. Como ven, hay numerosas tipificaciones de lo fantástico. Y yo creo que lo fantástico es muy difícil de reducir a una clasificación temática. Yo lo intento. Yo hago una propuesta, que tampoco es exhaustiva, que partiría de una ordenación previa. Yo colocaría, en primer lugar, los entes fantásticos, espectros, bueno, ahora lo iremos viendo. En segundo lugar, los atributos fantásticos. Y en tercer lugar, los espacios fantásticos. Entes fantásticos, atributos fantásticos y espacios fantásticos. Ahora, teniendo en cuenta y sin olvidar la ficción preliteraria y los mitos y los arquetipos. Todo eso está gravitando sobre ello. Tengan en cuenta que la escritura tiene menos de 6.000 años de historia. La escritura se inventa primero para la contabilidad, luego para la religión y para la historia. Y ya muy tarde la escritura se empieza a aplicar a la ficción. La ficción entra muy tarde en la escritura. La ficción se ha ido transmitiendo normalmente de modo oral. Pero todos esos arquetipos, todos esos elementos originarios que están en la noche de los tiempos y que están con nosotros, porque yo insisto, a veces digo, miren ustedes, tenemos arquetipos fijos y toda novela, todo cuento, en él hay un arquetipo. O sea, cuando en el cuento de Ángel Holgoso precioso de los hombres que van montando el universo, pues está el mito de la creación. ¿De acuerdo? Que está ahí está, el mito de la creación, o el mito en este caso de la destrucción o del desorden del mundo, ¿no? O sea, todo cuento, toda novela tiene detrás el aparato de los arquetipos. Y, desde luego, cuanto mejores, más claros son. No les digo nada cuando los arquetipos pasan a los viajes de Sinbad. Los viajes de Sinbad hay montones de novelas. El Ulises fue, una intuición de lo que era realmente el Odiseo, porque cantidad de arquetipos del Ulises están en las novelas que leemos todos los días y en los culebrones que vemos en la televisión. Bueno, entes fantásticos. Bueno, los primeros, por supuesto, los espectros, fantasmas y aparecidos. Son los más venerables, porque vienen del animismo. El animismo, que también la Iglesia Católica lo vio muy mal, el animismo es la primera religión de todas. Yo que he estado en Oriente y he estado en Taiwán, tengo una gran amiga que es una estupenda catedrática de la universidad que me hablaba del animismo, porque allí el animismo, o sea, los espectros están con ellos, están también con nosotros. Con nosotros todos, toda la gente que hemos perdido, a la que hemos querido o a la que hemos aborrecido, mientras vivamos estará con nosotros. En cierto modo, están con nosotros. Ellos los materializan. Ella nos contaba, porque estaba con Luis Mateo Díez en Taiwán, y le contaba que había muerto un abuelo y que el abuelo, uno de los niños, lo estaban velando, lo iban a llevar a enterrar en Hsinchu. Estaban en no sé qué ciudad y lo iban a llevar a enterrar en Hsinchu. Y uno de los niños dijo con la voz del abuelo, no quiero que me enterréis en Hsinchu. Y nos quedamos, ¿y qué hiciste? Y dice, no lo enterramos en Hsinchu, naturalmente. Es decir, la idea del ánima, del espectro, pues estaba totalmente presente en la cultura china y en la cultura de Taiwán, ¿no? Las creencias populares, yo todavía viví de niño, la noche de ánimas en los pueblos, en el pueblo de mi abuela, se encendía un fuego en la cocina porque esa noche las ánimas iban a venir a casa y había que tener la casa un poco caliente, la cocina caliente, pero eso lo he vivido yo, o sea, la creencia en las ánimas. Y desde luego
espectros, fantasmas y aparecidos, si hiciésemos digamos, el repertorio. Ha citado Juan algunos: El monte de las ánimas, La aparición de Missville, La historia de fantasmas de Hoffman, El guardavías de Dickens, Las historias de aparecidos de Washington Irving, El hombre perseguido por el fantasma del vigilante de Sheridan Le Fanu, La aparición de Maupassant, Otra vuelta de tuerca, efectivamente. Antes de ayer, no sé si vieron ustedes, yo tuve gusto de verlo porque no la conocía, Scoop de Woody Allen. Pues Scoop de Woody Allen es una historia de fantasmas. Allí aparece con toda naturalidad un periodista muerto, que es el que le enfoca cómo ir buscando al asesino en serie del tarot. Y es una comedia, pero allí hay un aparecido. Lo segundo serían los vampiros Burdalax y Nosferatus. Son lo mismo, pero a mí las palabras Burdalax y Nosferatu es que me encantan. Y además Nosferatu es una película que me encantó. Bueno, esto nace mucho antes, porque realmente don Agustín Calmet, yo tengo el libro, tiene un libro que se titula Vampiros de Hungría y sus alrededores en 1749. Y como hemos visto, en la cultura grecolatina ya están los vampiros, y en la cultura árabe, en las 1001 noches también hay vampiros. Pero luego el romanticismo les da una vuelta de tuerca. Y yo creo que, bueno, el cine no digamos, el cine mete desde Murnau, Todd Browning, Hammer, Terence Fisher, hasta la banalización, hasta llegar a Buffy cazavampiros, que no deja de ser un juego con los vampiros, ¿no? Yo pienso que está tan presente entre nosotros porque cada día nos enteramos de que estamos rodeados de alguien que nos chupa la sangre financiera, ¿no? O sea, estamos tan tranquilos y de pronto decimos, ¡hala, otro vampiro! O sea, que es un mito que seguramente coincide mucho con la realidad, pero es un mito, otro ente fantástico. Otros no muertos y resucitados: Melmoth el Errabundo, el israelí Errabundo, La verdad sobre el caso de Mr. Valdemar, La novela de una momia, Lote 249 de Conan Doyle, luego Los zombies, La noche de los muertos vivientes. Esos no muertos resucitados también están dentro de los entes fantásticos. Un ente que yo creo que es muy antiguo, que es el reflejo, la sombra, la imagen. La historia de Narciso enamorado de su imagen. La pérdida de la sombra como una obsesión romántica, que, por ejemplo, La sombra de Andersen, un cuento absolutamente precioso, porque entonces la gente miraba su sombra. Ahora ya no sabemos si tenemos sombra o no. Yo a veces digo, tendré sombra, porque me preocupa no mirar mi sombra. Pero si la sombra ha estado con la humanidad desde que empezamos, seguramente fue el objeto más sorprendente para los seres humanos, esa especie de otro yo que te perseguía. Nosotros ya no miramos si tenemos sombra. Yo creo que la sombra, el doble, es un tema que también está en cantidad de historias, ya no voy a profundizar, pero sí quiero decir una cosa, porque a mí me interesa mucho el tema del doble. Yo creo que el doble en cada uno de nosotros se manifiesta el día que tenemos una duda grave sobre algo para tomar una decisión. Ahí encontramos el doble. Pero es que el doble es natural, porque como saben ustedes, nosotros venimos no voy a decir de un gusano, nosotros provenimos de un espinazo que andaba por ahí moviéndose y que con el correr de los años y de la evolución surgió esto que llamamos ahora la simetría bilateral. Es decir, en realidad nosotros somos un espinazo el cual fue proyectando elementos que necesitaba para sobrevivir mejor. Por eso a veces somos zurdos, a veces somos diestros, a veces somos ambidiestros, como dicen, ambidextros. A veces vemos mejor de un ojo que de otro. Yo oigo muy mal con el oído izquierdo. Es decir, en nosotros hay una simetría bilateral porque físicamente somos dos piezas encajadas por la parte central que va desde el cerebro hasta el final del espinazo, ¿no? O sea que el doble está también muy con nosotros. Las criaturas artificiales, mecánicas o biológicas, que es un tema también del sabio soberbio, malévolo o demente, ¿no? Pero esto está, fíjense, en la historia de los argonautas hay un autómata gigante de bronce forjado por Hefesto que se llama Talos y que es el que ha regalado Hefesto al rey Minos para guardar la isla de Creta. Es decir, ya en el mundo de la búsqueda del vellocino de oro ya había un gigantesco autómata, mucho antes de que pensásemos en la mecánica. Claro que entonces había ruedas y había sistemas de enganches y tornillos, pero ya había Y a partir de ahí, bueno, pues surge efectivamente la Olimpia del hombre de la arena, que es uno de los cuentos que yo primero leí y me fascinó para toda la vida, porque yo provengo del Monte de las Ánimas,
de El cascanueces y el rey de los ratones y de El hombre de la arena. Son los 3 cuentos con los que yo descubrí lo que era el mundo de lo fantástico literario y no de lo fantástico oral o de lo maravilloso oral que era lo que me contaba, ¿no? La muñeca artificial, el Frankenstein de Mary Shelley, el Golem de Gustav Meyrink, la Eva futura de Villiers de L'Isle-Adam, la isla del doctor Moreau. Y luego en el cine, pues claro, estas criaturas artificiales pues se han multiplicado desde homúnculos, que es un clásico del año 16, hasta el Golem, pasando por Metrópolis, etcétera. Aparte luego de los robots, los cyborgs, etcétera. Yo precisamente trabajé con un robot en un cuento que a mí me hizo gracia, que son las maquinenas que se crean en una sociedad de solitarios, porque no se permiten los maquinenos, eso está prohibido por la moral. Pero las maquinenas sí, para que den compañía, gratificación sexual a los solitarios. Es un mundo de solitarios. Y yo tengo un cuento de un solitario que cae en manos de una maquinena y que lo cuida y lo cuidará hasta que muera, porque son robots, en este caso robots femeninos, ¿no? Otras criaturas fantásticas, pues fíjense, el linaje maravilloso de las hadas, los gnomos, los trasgos, las ninfas, las janas, las sirenas, los tritones, los cíclopes, los sátiros, las arpías. Hablaba antes yo de Luciano de Samosata. Menudas criaturas tiene fantásticas. Cuando yo escribí el tema de Lucrecia de León, me encontré con que en su época, final del siglo XVI, había un invisible en la iglesia, y si ustedes van a Madrid, esa iglesia ahora ha sido sustituida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero todavía queda la cripta, que es un restaurante cercano, donde se fundó la masonería española, en esa cripta, y allí presenté yo las visiones de Lucrecia. Bueno, pues en esa iglesia había un invisible, la iglesia de Santa Cruz, que tiraba todos los asientos y todos los bancos, luego subía por la torre, pegaba unas campanadas tremendas y retorcía el badajo de las campanas y desaparecía. Esto está absolutamente señalado a finales del siglo XVI. O sea que criaturas extrañas ha habido siempre con nosotros. Y yo pienso, ya entrando en lo fantástico, de la Melusina de Jean Dagas y de la Ondina del barón de la Motte Fouquet, cuento maravilloso, a las demás mujeres del misterio. Ayesa, la inmortal de Rider Haggard, la misteriosa Selena del tiempo de la noche de William Sloane, Cornelius Lepos, el hombre raíz de Isabel de Egipto, el Orla de Maupassant, ese otro invisible que aparece cuando se le llama con un silbato mágico, Silva y acudiré de Montague Rhodes James, El hombre invisible, la novela de Wells, el cine también se hizo, La mujer y el monstruo de Jack Arnold, y así King Kong, Godzilla, Superman y los superhéroes pertenecen al mundo de lo fantástico, todos los superhéroes. Alien, Predator, Terminator, bueno, y todos los implacables, invulnerables de la ficción científica y del cómic pertenecen claramente al mundo fantástico, pero tienen antecedentes. Otras serían las criaturas. Yo tengo un libro, precisamente, Los Invisibles, que citó don Juan Herrero. Criaturas fruto de alteraciones físicas. Estas a través de dos elementos, la metamorfosis y el tamaño. La metamorfosis, eso ya fíjense, el asno de oro de Apuleyo, deliciosa novela, la ratita y el monje, que está en Calila y Dimna, precioso cuento, la corza blanca de Becker, y aquí ya vamos entrando ya en el territorio de lo fantástico. Gregorio Samsa, el licántropo, el lobisome. En su libro sobre los casos que trató la Inquisición, Julio Caro Baroja descubre varios lobisomes en el siglo XIX. Y por la parte de León, Zamora, Galicia, hubo un lobisome, un hombre lobo que se dedicaba, un loco que acabó, por supuesto, ajusticiado, que mató a no sé cuánta gente, ¿no? Es decir, The Cat People, de Jacques Tourneur, estoy recordando aquella película tan bonita, o La mosca, de Georges Langelas, o sea, el tipo que se convierte en mosca, pues resulta que desde las primeras metamorfosis hemos acabado en metamorfosis cotidianas, a través, en este caso concretamente, de una descarga nuclear o algo así, un tipo se convierte en mosca, la cabeza se le convierte en cabeza de mosca. Es espantosa aquella película. Yo tengo algún cuento, como ha dicho Juan Herrero. Y luego está el tamaño de los seres humanos, enanos o gigantes. Tenemos enanos, ya no en Gulliver,
Pero, por ejemplo, Richard Matheson, que es un estupendo escritor de cuentos, tiene una preciosa novela titulada Hombre menguante, novela fantástica, es como un tipo empieza a reducirse de tamaño y acaba siendo un pequeñísimo elemento que se mueve por la casa, ¿no? Perseguido por el gato, por cierto. Todd Browning tiene Devil Doll, que fue una película muy bonita de Lionel Barrymore, La llave mágica de Frank Oz, y luego Los gigantes, también Gulliver, y La mujer de no sé cuántos pies eran, una película estupenda, pero también hay novelas fantásticas y novelas de ficción científica que tratan del cambio de del cuerpo, de lo que somos físicamente, ¿no? Yo tengo un cuento que se llama El nacimiento en el desván, en el cual la casa en la que el protagonista vive se convierte en un Belén. No, él construye un Belén y ese Belén se convierte en el territorio en el que él vive. Los animales fantásticos serían otros. Bueno, por supuesto, los míticos eran el minotauro, los centauros, los dragones, el basilisco, el unicornio, el grifo, el ave fénix, el cancerbero, kraken, y cito solo unos cuantos. Pero luego empiezan, ya con el romanticismo, el jinete del caballo blanco, el gato negro, al que aludió Juan, la casa del juez de Bram Stoker, y la guarida del gusano blanco de Stoker también, King Kong, los pájaros de Hitchcock, relato fantástico de Daphne du Maurier. ¿Y qué decir de los modernos bestiarios? O sea, hay bestiarios donde todos son animales fantásticos. Pienso, por ejemplo, en el de Joan Perucho, ¿no? Que es un bestiario. Y luego está el diablo. Yo tengo mi teoría sobre el diablo. Creo que el diablo en la literatura fantástica nunca es metafísico. Cuando el diablo es metafísico, el cuento ya no es un cuento fantástico. En eso tal vez estaría de acuerdo con Todorov, ¿no? Por ejemplo, Andersen, que para mí es un maestro del cuento, Andersen hace algo tan difícil como conseguir reproducir la oralidad, que yo creo que es imposible, porque la literatura no puede por su naturaleza reproducir la oralidad, pero Andersen es un maestro que a veces se aproxima mucho al sonido de la oralidad, ¿no? Pues Andersen a veces era un hombre muy piadoso y a veces hace cuentos religiosos, por ejemplo, Las zapatillas rojas, el cuento de la muchachita. Y yo creo que el cuento queda destruido. En cuanto el cuento entra en la metafísica, ese cuento pierde su sentido fantástico. Porque el diablo y la maldad primordial es otra cosa en la literatura fantástica. Esa maldad es una construcción profunda de lo que somos, posiblemente, ¿no? Es una maldad primordial. Lo llamamos diablo para darle un sentido, un símbolo, ¿no? Pero si es realmente el diablo religioso, el diablo de verdad, yo creo que el cuento ya no es un cuento fantástico. Lo podíamos ver con ejemplos, ¿eh? Pero en todo caso, pues claro, tenemos El pacto con el diablo embotellado, El Billy, que es un precioso cuento de Nicolás Gogol, Aventuras de un fotógrafo en La Plata, de Bioy Casares, ahí tenemos una historia con el diablo, La semilla del diablo, de película, ¿no? Luego el tema de las brujas, el tema de los malditos por maldición diabólica, el judío errante, el holandés errante, y luego esa maldad primordial, porque yo creo que el sol de lo fantástico es el mal. El mal es el sol de lo fantástico. Y en esa maldad primordial estaría, por ejemplo, el mundo de Lovecraft, los mitos de Tulu, que son extraordinarios, los primordiales, los primigenios, los malignos, Tulu, Yog-Sothoth, Sub-Nigurat, todos estos tipos sinieros. Hay otros menores, Dagón, Hidra, Nig, pero cómo él construye un mundo, un más allá terrible, que posiblemente se inspira en otra viejísima historia, que es el mito céltico del Año Nuevo, que es ese regreso, en el Año Nuevo regresamos, se abren las 7 puertas que nos comunican con el mundo paralelo del caos. Es el Samhain irlandés. O sea, ojo, esa noche se abren esas puertas y como esas puertas, como alguna quede abierta, el caos entra donde estamos. Felizmente por ahora solo entra de vez en cuando. O sea, yo creo que la última quedó entreabierta y tenemos bastante caos. Pero esa idea del mundo paralelo, del mundo del caos, también es una idea que pertenece a lo fantástico, ¿no? E incluso, bueno, pues, por ejemplo, entre las historias populares, no fantásticas, sino maravillosas, cuando querías librarte de un duende, de un trasgo, en casa te podía entrar un trasgo. Yo tuve un trasgo, porque una vez un vecino, que su padre fabricaba cubas, le pedí una cuba como de 20 litros de vino y me la trajo. Bueno, pues esa cuba alguien la abría,
Mi mujer decía, ¿eres tú que la dejas abierta? Siempre la abría. Y digo, tengo un trasgo en la cuba, no puedo usarla, porque el trasgo me abre la cuba y me hace perder el vino. Cuando un trasgo entraba en una casa había que aprovechar la última noche del año, la más larga, para... solo podías mudarte de casa la noche más corta del año. Solo podías mudarte de casa, que era cuando los trasgos a lo mejor estaban entretenidos y no se enteraban de que hacías la mudanza y por lo tanto se quedaban en la casa vieja. Lo que pasa es que había un cuento de una mudanza en la cual ya van muy tranquilos la noche de San Juan al sitio nuevo y de pronto miran para atrás y ven un bulto allí en el carro y dice el trasgo, ¿qué? ¿Nos mudamos? Bueno, luego estarían los atributos y situaciones fantásticas. Y voy a terminar ya porque si no, no doy tiempo. Objetos, muebles, espejos, cuchillos, cuadros, relojes, anillos, pociones, ungüentos, bebidas, conjuros, libros dotados de atributos fantásticos. Ese mundo es mítico. Empieza con el anillo de Giges, que te hacía invisible, el escudo que te protegía de la medusa, la alfombra voladora de las 1001 noches, el elixir de la eterna juventud, la piedra filosofal, el bálsamo de Fierabrás. Fíjense, en Don Quijote hay un ungüento mágico que pertenece a lo fantástico que curaba, ¿no? Y yo tengo en casa el libro magno de San Cipriano, Tesoro del hechicero, donde están los perfumes mágicos, que sería larguísimo explicarles cuáles son. Pero hay un montón de perfumes mágicos que todos tienen un efecto. Cuando eso pasa, efectivamente, a través del romanticismo a nuestra cultura, entra en lo fantástico. Pero ahí está, pues los cuchillos asesinos de Borges, al retrato de Dorian Gray, la bañera, que era un diablo que tomaba aquella forma para ver bañarse en cueros vivos a unas monjas, en Merlín y familia de Cunqueiro, está esa preciosa historia, la estatua que cobra vida, la Venus d'Il, pero también Becker tiene una estatua que cobra vida, y luego los restos amputados de seres vivos, la bestia con 5 dedos, la pata de mono, y por último, los espacios fantásticos. El escenario, bueno, esto sería muy largo, pero lugares, edificios y otros reductos, territorios fantásticos. Pues la ciudad sin nombre de Lovecraft, la casa en el confín de la tierra de Hobbe Hodgson, las viejas mansiones decadentes, la casa de Usher, donde están Roderick y la pobre Madeleine, la casa de los espíritus de Bulwer Lytton y bueno, qué sé yo, ciertos jardines, el lugar desaparecido por causas mágicas. Yo pienso en una novela, en una película que me fascina, y que es comedia musical también, que es Brigadoon, de Vicente Minelli, esa ciudad que desaparece. Y aunque ahí hay una implicación religiosa, esa implicación religiosa, como es mítica, sin embargo, eso sí consigue una sustancia fantástica, no consigue una sustancia apologética, digamos, ¿no? Grutas, cuevas, panteones de determinados espacios geográficos, y los territorios metafísicos de Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, de Borges, las rupturas del orden espacial y temporal, ya de lo que le aconteció a don Illán Mago de Toledo con un deán de Santiago, menos mal que he dicho bien el título, pues ahí está esto que influyó en Borges y Cortázar, Continuidad de los parques, Todos los fuegos el fuego, La historia más bella del mundo de Kipling, ahí está esas rupturas del tiempo, pues ya está con nosotros. Incluso en una novela que yo creo que pertenece a lo fantástico, que es La máquina del tiempo, de Wells, que es una novela sobre la ruptura de las fronteras temporales. Y luego estaría, por último, lo onírico compitiendo con la vigilia. El mito del durmiente despertado es viejo como el mundo, el cuento de Abul Hassan, ¿no? Y ese cuento de Abul Hassan soñó que era una mariposa y al despertar no supo si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser un hombre o un ser humano, para que no sea tan sexista. Pues eso, como saben, pasó a través de los árabes a nosotros, a la vida como sueño, y yo creo que es un elemento mítico de la cultura española, de lo cual los españoles no nos enteramos. Porque a mí lo que me pasa en España siempre me parece que pertenece a la vida de sueño. Siempre me parece que, digo, este país está un poco digo, no quiero decir que sea un buen sueño, puede ser una pesadilla, pero esa idea de la vida como sueño, aquí de pronto surgen cosas disparatadas y digo, es la vida como sueño. Bien, hay, pues no sé, El peregrino de la estrella, Jack London, es decir, lo onírico compitiendo con la vigilia, incluso hay las aventuras de Lovecraft, que son las aventuras oníricas de Randall Carter, son aventuras que transcurren en el en el mundo de los sueños. Es asombroso construir una literatura que lo que tú estás leyendo, lector, son los sueños de Carter, que son unos sueños
terrible, ¿no? Es decir, la ficción es una realidad paralela, replicante, y lo fantástico es otra realidad dentro de la propia literatura. Ahí se produce una desidentificación, una mezcla de desidentificación y de identificación. Pero yo creo que lo fantástico habla de nuestros mundos secretos. No es algo, no es una especie de añadidura gratuita, lúdica, etcétera. No, es que habla de lo que somos. Y cuando efectivamente el gran Freud estudió El hombre de la arena, bueno, Freud era un gran lector y desde la literatura hizo toda su teoría del alma, porque en la literatura están todos los comportamientos y todas las actitudes y todo lo que somos, pero además en lo fantástico están pasadas por esa extrañeza que yo creo que también forma o debe formar parte de lo que es nuestra condición. Y nada más. Muchas gracias.